Vamos a iniciar, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios por esta clase. Gracias porque nos permite estar reunidos para aprender de su palabra, de la teología, del conocimiento de Él. Demos gracias para que nos dé oportunidad de ponerla por obra, para hacer crecer su iglesia y ser ministros competentes. Gracias, Señor, por todas estas cosas y porque siempre nos acompañas. Amén y amén. Bien, vamos a compartir pantalla. No me pasa como la vez pasada que empecé a hablar y se me olvidó compartir pantalla. Antes de compartir pantalla, solamente es unos minuticos, quería preguntarles qué les ha parecido la materia, las investigaciones, los trabajos, muy buenos trabajos algunos, por no decirlos todos. Se han sentido identificados con su religión, con el anglicanismo, con la historia. A pesar de que no hemos llegado a la parte de Latinoamérica, no hemos llegado todavía, que la parte de Latinoamérica es realmente reciente, pero vamos a llegar a Estados Unidos. ¿Qué les ha parecido la historia de la iglesia, de la iglesia anglicana a la cual pertenecemos? Señor Ender, ¿cómo está? Bienvenido. Saludos, padre. ¿Ya arregló la cámara? Luchando con eso. Pero bien. Qué bueno. Y hubiese sabido que la historia del anglicanismo iba a estar tan ligada a la historia de Inglaterra como hablamos en las primeras clases. A mí me parece que es fantástico. O sea, me hubiese puesto a estudiar esto un poquito antes, pero bien, sí. Cada vez que veo las biografías wow, es impresionante. A mí me parece impresionante. Qué bueno, qué Nosotros bueno. tenemos muchos ejemplos de anglicanos que, wow, a pesar de lo que llamaríamos ahorita en estos tiempos barbarie, que fueron tremendos anglicanos. Pero así es la historia. Así es la historia, usted tiene razón. ¿Alguien más? Bueno, profe, en mi caso, conociendo un poco más la religión, como indica usted, a lo que pertenecemos, recién hemos comenzado, bueno, mi caso, recién he comenzado a participar de la iglesia, he pertenecido a ella por experiencias particulares que he vivido que me han enamorado. Eh, Me parece bastante interesante, sí es importante siempre conocer de dónde venimos y, y me pone a pensar porque a pesar de que ha estado llena de controversia, como todo, como dice también el señor Ender, por parte de la historia, este, las personas que lo lograron fueron en búsqueda de la aceptación de su ideal, ¿me entiende? De romper el paradigma que venía, de romper todo lo que ya estaba establecido desde hace muchos años atrás. Sin apartarse de lo que es la tradición de la iglesia, sin apartarse de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, ir reafirmándolas, ¿no? Y basándose más en lo que son las escrituras. Entonces sí me parece interesante y me ha gustado mucho más. Qué bueno, Paola. Mire, es importante que todos ustedes conozcan una gran verdad. Cuando se estudia historia de la iglesia, historia anglicana, historia de la iglesia latina, de la ortodoxa, historia de la iglesia general en todas sus ramas, yo me he podido dar cuenta de algo y quiero compartírselo con ustedes. Porque al estudiar la historia se deja ver que es una institución divina, pero también es una institución humana. ¿A qué me refiero? ¿Qué lo hace una institución humana? Que está llena de errores. Sus líderes han cometido errores como seres humanos que son.
como pecadores que son, que en el afán de buscar a Dios se han cometido errores que se cometieron desde el principio, como he visto con los concilios ecuménicos, o sea, con herejías, se han cometido errores de una u otra manera hasta el día de hoy, porque usted y yo podemos ver que nuestras iglesias no son perfectas, no hay iglesia perfecta. Y no hay iglesia perfecta, yo siempre digo que la primera razón por la cual una iglesia no es perfecta es porque nosotros estamos allí y nosotros somos imperfectos. Los primeros imperfectos somos nosotros mismos. Entonces, no hay iglesia perfecta. Y siempre va a haber errores. Desde los tiempos apostólicos hasta el día de hoy. Y vemos en la historia del anglicanismo cómo se han cometido errores. Y es una institución humana por eso. Ahora, ¿qué lo hace también una institución divina? Así como nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué la hace divina? Que a pesar de los errores de sus líderes, a pesar de los egoísmos de muchos de sus líderes, de las pretensiones de poder, a pesar de sus errores, pecados, abusos, aún permanece la Iglesia de Cristo. En cualquiera de sus ramas, en cualquiera, bien sea en la latina, la romana, bien sea en la ortodoxa, bien sea en la anglicana, la Iglesia de Cristo, bien sea en la metodista, bien sea en diferentes ramas, la Iglesia permanece. Sigue existiendo el cristianismo. Se han levantado ateos, se han levantado de errores, en la iglesia latina ha habido varios papas, en la iglesia anglicana ha habido abuso. Hoy vamos a ver un obispo de Canterbury que cometió algunos abusos. Han habido errores. Eso lo hace humana, la institución humana. Porque Jesús vino, escuche, Jesús vino a salvar a la humanidad. Esa fue su misión, a redimirnos, a instituir a la iglesia. Pero ¿cómo se ha gobernado la iglesia? Ha sido a través de hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, ciertamente, pero que tienen errores. Eso la hace humana. Lo hace divina, que a pesar de los errores, permanece. Porque han habido hombres de Dios con buenas intenciones, otros con malas intenciones. Y cuando digo hombres de Dios, son que de una u otra manera han sido utilizados por Dios para, de una u otra manera, enseñarnos, darnos lecciones, hacernos crecer, hacernos reflexionar. Pero cuando usted estudia historia de la iglesia, usted va a encontrar muchos aciertos, pero también va a encontrar muchos desaciertos. Nunca se desanime con eso, todo lo contrario, siempre vea, diga, wow, esto demuestra que es una institución humana, pero también es una institución divina. Y eso es lo importante. Quería compartirles eso para empezar esta clase, especialmente para iniciar la de hoy. Me permito compartir ahora sí la pantalla. Gracias por los comentarios de Ender, de Paola. Vamos a compartir aquí pantalla. En la última clase, déjenme arreglar esto por acá. Hablamos de Isabel I. Hablamos de cómo ella fue pionera, junto con Richard Hooker, de la Vía Media. Aceptó tanto a los más reformistas del continente, hablando de los puritanos, que eran calvinistas, eran de la Reforma continental, pero también dio cabida a aquellos que todavía conservaban la liturgia, las santas órdenes, la iglesia de Inglaterra, el anglicanismo, y permitió una vía media. Esto lo hizo en el reinado de Elizabeth I, a través del sacerdote Richard Hooker. Y aprendimos eso la semana pasada. Hablamos un poquito de los puritanos, y quiero dejar claro para acá de quiénes eran los puritanos. Los puritanos eran calvinistas, eran
eh, reformadores, personas que habían creído en la reforma de Juan Calvino, en la reforma del continente, ¿ok? No eran litúrgicos, no les gustaban los obispos, es decir, creían más en otro gobierno, les gustaba más, para que usted conozca, eran más evangélicos, para que me pueda entender. Ellos tomaron mucho poder, los puritanos tomaron el parlamento, tomaron el parlamento, me refiero a que lograron varios escaños en el parlamento, y eran personajes realmente importantes en Inglaterra, los puritanos. Y después que murió la reina Isabel, y aquí vamos a avanzar, llegó al poder su primo, hijo de María Estuardo, reina de Escocia. Pasaron unas cosas, no estamos viendo historia inglesa. Lo cierto que el único pariente cercano a María Isabel que podía tomar el gobierno de Inglaterra era este señor, Jacobo I, que era Jacobo VII de Escocia. Él era el rey de Escocia. Ya era el rey de Escocia. Entonces, ¿qué pasa? Al ser también familiar de Isabel y no haber descendencia, lo nombraron el parlamento, lo nombró a él, por tener también ser reformador, no estar apegado a la iglesia romana, le gustó al parlamento y lo nombraron rey de Inglaterra, bajo el nombre de Jacobo I de Inglaterra, Jacobo VII de Escocia. Gobernó ambos reinados, cosa que fue particularmente interesante porque los acercó. Siempre Inglaterra había tenido problemas con Escocia, desde los tiempos de los pictos que aprendimos, desde los tiempos de las invasiones allá, de los vikingos. Habían siempre tenido problemas, pero este momento coyuntural permitió, de tener un rey compartido, tanto rey de Escocia como rey de Inglaterra, permitió acercarse Escocia con Inglaterra, formando, y escuche, en este reinado fue la primera vez que se llamó a esta parte del mundo Gran Bretaña, cuando Inglaterra se unió con Escocia, se convirtió en rey, Gales ya era parte de Inglaterra también, y se formó por primera vez, fue que se llamó a la isla Gran Bretaña, a razón de la unión de este rey, para que usted conozca un poquito de contexto. En cuanto al anglicanismo, Jacobo VI, no séptimo, disculpe, VI de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra y gobernó los dos reinos en 1603, en el año de la muerte de su prima Isabel. En este año se revisó el libro de oración común. El único cambio del libro de oración común de 1549 es que un catecismo se amplió el catecismo, ¿okay? Y se agregó algo que permanece hasta el día de hoy, una definición más concreta de lo que es sacramento. Dice, los sacramentos son un signo externo y visible de una gracia interna espiritual. Es algo visible de algo que sucede en el mundo espiritual, hablándolo más coloquialmente. ¿Ok? En la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo son tomados y recibidos por los fieles de cierto y de hecho. Se deja bien claro que no solamente es un símbolo que no sucede algo realmente, no, sí, literalmente, de forma espiritual, como lo hemos discutido, que de forma espiritual, pero ciertamente se toma el cuerpo y la sangre de Cristo de cierto y de hecho. ¿Ok? En 1611 se publicó la versión de la Biblia llamada la King James. En Classroom le dejé un video interesantísimo del origen de esta Biblia. La Biblia King James del rey Jacobo, por eso se así, fue mandada a hacer por él, por petición de los puritanos. Ahora, esta Biblia, dicen los que saben de esto, que es una de las Biblias más cercanas a los originales en cualquier idioma. De las versiones más cercanas al original. Fue un pedido de los puritanos, porque los puritanos le daban más preponderancia a la predicación. Hasta el día de los evangélicos le dan más preponderancia a la predicación que a los sacramentos. Entonces, para que llegara al pueblo, para que se estudiara la escritura, para que se abundara en predicadores, para que hubieran más predicadores, fue una estrategia de los puritanos de que como
como había una Biblia en inglés, entonces podían haber más predicadores y tomar más poder, más preponderancia en contra de aquellos conservadores que le gustaban más los sacramentos y la liturgia. Pero fue un gran acierto, porque la Biblia King James es realmente muy buena. Y hasta el día de hoy es la más usada en el mundo inglés. En 1618, Jacobo I redacta la Declaración de Deporte, y mire esto es importantísimo para nosotros los anglicanos. Porque esta Declaración de Deporte es algo larga, se puede conseguir en internet, fomenta, no obliga, pero sí exhorta, el rey exhortó que en todas las iglesias se fomentara la sana diversión y los juegos el día domingo. ¿En qué consiste? Es muy normal, no sé, a veces en nuestro mundo latino no, pero quizás el señor Ende pueda decirlo, el padre Ende también lo puede compartir. En Estados Unidos es muy común, es exageradamente común. Cuando se construye una iglesia anglicana, siempre se construye con una cancha de básquet, con un lugar para compartir, es obligatorio. ¿Por qué? Porque los domingos, después de la escuela dominical, siempre después de la misa, la gente no se va para sus casas. Es muy normal que se queden compartiendo el café, compartiendo ¿un qué? Sí, ahí tienen, hasta hacen una pequeña cocina para compartir. Casi Sí, todo. casi todo. Es que es una tradición, son muy pocas, son contadas. La gente no se va a sus casas. Siempre hay un rato de diversión para los muchachos, juegan, practican deportes, todo eso el domingo. Y les voy a decir el trasfondo de eso. Uno de los trasfondos, no es el único, pero uno, por supuesto, es la economía, la comunión, relacionarse entre anglicanos. La otra es que los hijos se casen entre anglicanos. Es decir, en ese momento de compartir, los hijos de una familia compartan con los hijos de otra familia y salgan noviazgos de la misma creencia, para evitar el hecho de que se hayan problemas en el hogar por diferencias de diferentes religiones. Es otro de los trasfondos. Pero el día domingo siempre hay compartir, es obligatorio y viene de un mandato del rey Jacobo I, que exhortaba que el domingo se hiciera esta actividad. Ahora, esto molestó a los puritanos. ¿Por qué? Porque los puritanos dicen que el domingo no se podía hacer nada de eso, solamente adorar, solamente orar, que el domingo no se podía practicar deporte, que el domingo no se podía tener convivencias. No sé a quién le hace acordar a ustedes eso. Entonces los puritanos empiezan a hacerle la contra a Jacobo I, y recuerden que los puritanos tenían varios escaños en el Parlamento, que siempre ha sido una piedra en el zapato para los reyes de Inglaterra. Y se acuerdan, les recuerdo, para que vayan, que el Parlamento fue resultado de un rey llamado Juan I. ¿Se acuerda de la Carta Magna? Bueno, que fue humillado por el Papa y que perdió tierra y todo eso. Él creó el Parlamento como un modo de ayuda de los nobles, y desde ese momento siempre fue una piedra de tropiezo para los reyes de Inglaterra, porque creó lo que se llama la monarquía constitucional, y no tenía que pedirle permiso para todo, pero por ejemplo para impuestos, para muchas cosas tenía que pedirle permiso, y siempre fue una piedra de zapato para los reyes. Llegamos al año 1618, todavía está Jacobo I en el poder, y están los arminianos. Usted va a buscar, en el trabajo que yo le voy a mandar, va a buscar arminianos, pero tiene que buscar arminianos ingleses, porque los arminianos en Inglaterra fue un movimiento que fue en contra del calvinismo, por lo tanto fue en contra de los puritanos, porque los puritanos estaban tomando poder. Entonces hubo un movimiento que quería rescatar la iglesia tradicional, la iglesia de santas órdenes, la iglesia de liturgia, de templos, de solemnidades. Entonces este movimiento fue tomando forma, auspiciado por el rey Jacobo. Este movimiento se llama un culto más ceremonial, un mayor uso de los sacramentos, menos de la predicación, más de los sacramentos. Y tenía un alto concepto de la llamada del llamado a la ordenación, es decir, de los obispos, de los diáconos, de los sacerdotes, presbíteros.
fue un movimiento que dio origen en Inglaterra a lo que hoy llamamos la High Church, la iglesia alta, la iglesia anglicana litúrgica. El día de hoy hay dos tipos de iglesia. Una proviene de los puritanos y otra proviene de los arminianos. Los puritanos, la Low Church, la iglesia baja. La iglesia baja anglicana no llama ni siquiera a los obispos, lo llama pastores, no usan solideo, no, algunas veces no usan ropa litúrgica, viene de los puritanos. Son anglicanos, pero viene de los puritanos. La High Church, la iglesia alta de hoy en día, viene de los arminianos, ¿no? Otro dato histórico, ¿verdad? Un grupo que fue creado para rescatar las santas órdenes, los sacramentos, ante un auge de los puritanos. Si no hubiera sido por este movimiento, la iglesia de Inglaterra fuera por Low Church. Pero no, esto dio origen a la High Church, a la iglesia que creo que ustedes son también en Ecuador, son litúrgicos, son sacramentales. Entonces, son High Church, son iglesias, vienen de los arminianos ingleses que combatieron, y en muchas doctrinas, porque, por ejemplo, los calvinistas creen en la predestinación, los arminianos no, y por ende hemos heredado muchas cosas, que no es el tema de estudio, pero bueno, es importante que sepa. Yo les dejo un video sobre las doctrinas calvinistas versus las doctrinas arminianas en Classroom están. Ahí pueden ahondar un poquito. Jacobo, sabio, porque le interesaba tener al parlamento controlado, que era puritano, mantuvo un equilibrio entre este grupo, los arminianos, que él era afecto, y los grupos puritanos y reformados. Lo que sí logró Jacobo es establecer, afianzar más la teología reformada. Inglaterra no iba a volver a la iglesia latina, ya más nunca. La iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, era definitivamente reformada, o bien sea puritana o bien sea arminiana, pero era reformada. En 1625, Jacobo muere y es sucedido por su hijo Carlos I. Realmente importante esto, este señor, Carlos I. Debo decir, Jacobo I dice la historia que era homosexual. Sin embargo, se casó, dice la historia que amó a su esposa, que era la reina, era princesa de Dinamarca. Sin embargo, le gustaba más de los hombres, pero tuvo 12 hijos. Es decir, es extraño porque la historia dice que era homosexual, pero tuvo 12 hijos creo que eran 12 hijos, pero si no eran 12 eran varios, eran varios, mucho más de 6. Creo que son 12. Y uno de estos hijos es Carlos I. Este señor que también fue, por supuesto, rey de tanto de Inglaterra como rey de Escocia. En el contexto, el rey en Escocia habían celos, porque no querían unirse a Inglaterra y no querían ser anglicanos. Los escoceses tenían su propia religión, que son los presbiteranos. El gobierno de los presbíteros, allá no hay obispos, y no querían que se confundieran las cosas. O sea, no hay problema que el rey sea rey de ambas naciones, pero cada quien con sus tradiciones, cada quien con sus religiones. En 1625 fue coronado rey de Inglaterra y Escocia. Ahora, este rey, Carlos I, fue particularmente controversial porque él quería, gracias a él hubieron varias guerras civiles en Inglaterra, porque él quiso gobernar sin parlamento, se obstinó del parlamento y no les pedía permiso, no les quería pedir nada, y tuvo varios problemas. Inclusive Carlos I fue decapitado, murió, el rey murió decapitado y tomó el poder el parlamento. Eso es historia inglesa que no estamos estudiando, pero para que usted sepa. Fue un rey realmente controvertido porque él quería gobernar por su cuenta y, sin embargo, una de las cosas que sí, hablando ya de la iglesia anglicana, fue que él era pro-arminiano. Él era pro-litúrgico. Él está a favor de esto. Inclusive él quiso
establecer el anglicanismo con obispos, sacerdotes, el libro de oración común, lo quiso establecer en Inglaterra, en Escocia, cosa que no pudo. Y por no poder fue que no lo ayudaron cuando hubo las guerras civiles en Inglaterra. Escocia no ayudó a su rey, ni compró su libertad, porque literalmente querían que el rey muriera, porque no, que el rey quería llevar el anglicanismo a Escocia y los escoceses no querían. Te lo dejaron a su suerte prácticamente. En 1633, William Laud se convirtió en arzobispo de Canterbury. Personaje importantísimo para la historia anglicana. ¿Por qué? Porque él fue el primero que llamó a los arminianos, los estableció como la High Church. Fue alguien que formalizó la iglesia alta, que formalizó la liturgia, que ordenó a los obispos, es decir, consolidó a la iglesia alta, le restó poder a los puritanos. Eso le costó la vida a este obispo. Este obispo fue también, igual que Carlos, fue decapitado. William Laud fue decapitado, a pesar de tener indultos, a pesar de todo, fue decapitado este arzobispo de Canterbury. Porque bueno, este se extralimitó. Porque a diferencia de Isabel I, de la política de Isabel I, de la Vía Media, William Laud predicó mucho la uniformidad de la iglesia y quería que todos fueran High Church. Y persiguió literalmente, persiguió a muchos puritanos, mandó a la horca a muchos puritanos, porque no estaban de acuerdo con la High Church. Los llevó a juicios. Hay algo en la historia inglesa que se llama los tribunales de la estrella, creo que se llama, que eran tribunales donde no había justicia realmente. Y muchos puritanos perdieron la vida, y todo fue gracias a este arzobispo, William Laud. Entonces, su legado se debate entre que consolidó a la iglesia alta, porque la consolidó, pero la consolidó a costillas de perseguir a los puritanos, de denigrar a los puritanos, que a la larga los puritanos tomaron el poder, que yo le conté, mataron a Carlos I, tomaron el poder a través del Parlamento Alto, y William Laud fue condenado y fue llevado a la guillotina como represalia por sus propias persecuciones. O sea, el que siembra, ¿cómo dice el dicho? Que siembra tormenta, cosecha tempestades. Cosechó lo que sembró. Él persiguió y él mató a muchos puritanos. A la final, él murió también. Entonces, quiero dejar claro esto. Su legado estableció la iglesia alta, la iglesia litúrgica en Inglaterra, la afianzó, pero a costillas de perseguir a los puritanos. Él no respetó la famosa vía media anglicana, por decirlo de alguna manera. Este personaje llamado William Laud. Sin embargo, la iglesia, los anglicanos, nosotros lo celebramos, creo que es el 10 de agosto, se celebra en el libro de oración común azul está el arzobispo de Canterbury, William Laud. 1636. Llegamos a la universidad, a la creación de la Universidad de Harvard. Les digo por qué es importante esto. La Universidad de Princeton, la de Yale y la de Harvard son universidades que tuvieron inicios cristianos. Y la de Harvard, aunque es americana, no está en Inglaterra, fue establecida por puritanos, fue creada por puritanos. Fue creada por puritanos para preparar a sus ministros. ¿Y por qué fue en Estados Unidos? Le digo. La contrarreforma, que fue el movimiento de la iglesia romana en contra de la reforma, estaba ganando terreno en el continente y los calvinistas estaban siendo perseguidos. Y en Londres, donde los calvinistas eran los puritanos, estaban siendo también perseguidos por los arminianos, en manos especialmente de William Laud. Entonces muchos puritanos se fueron a Estados Unidos y llevaron la iglesia anglicana, pero la Low Church, la iglesia baja, la llevaron a Estados Unidos. Fueron los primeros. Fueron en Estados Unidos lo llaman los precursores, creo que lo llaman así, a los puritanos. Tanto es así que los puritanos son más un símbolo en Estados Unidos que en la misma Inglaterra.
los que se visten de negro, no sé si lo han visto, que usan unos sombreros como de cono, con medias altas, son corbatines, quizá lo han visto en películas o en caricaturas. Y estos que llegaron a Estados Unidos, estos puritanos, ayudaron a crear a Estados Unidos como nación. Por eso son tan históricos en Estados Unidos, porque ellos crearon poblados, fueron los pioneros, pues. Y lo interesante de eso es que para ellos, incluso en la Universidad de Harvard, yo les dejo también un video ahí en Classroom, en la entrada habla de su historia y dice que los puritanos hemos creado pueblos, hemos creado un sistema de gobierno, ahora también queremos crear y fomentar la educación tan importante para una nación. Entonces, crearon la Universidad de Harvard y uno de sus principales era, inclusive era obligatorio, en su primer tiempo en la Universidad de Harvard era obligatorio leer las escrituras, era obligatorio orar, era obligatorio congregarse y su principal motivo era preparar al ministerio, al clero congregacional, al clero puritano, ¿ok? Que inclusive de ahí vienen las iglesias congregacionales, es decir, las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios son descendientes directos de los puritanos. Por eso los evangélicos congregacionales, estoy hablando de la Asamblea de Dios, estoy hablando de los bautistas, estoy hablando de la Obice, estoy hablando de que son iglesias que tienen historia, son descendientes directos de la iglesia anglicana en la Low Church. Es un dato interesante para decirle a un evangélico, mira, ustedes descienden de los anglicanos. 1637, Carlos trató, les comentaba yo, de imponer un libro de oración común inglés en Escocia, cosa que no resultó para nada. Se eligió un parlamento puritano hostil al rey. Laud fue enviado a la Torre de Londres y fue ejecutado en 1644. Yo ya les comenté todo esto. Hubo guerras civiles inglesas. Yo les dejo un video histórico en Classroom. Hubo realmente 3 guerras civiles en Inglaterra, todo bajo el mandato de Carlos. Él las perdió y fue condenado. Carlos controlaba el norte y el oeste y el parlamento del sur y el este, incluyendo Londres. Hubieron varias porque Carlos huyó, estuvo de incógnito, volvió al poder. Pero bueno, eso es historia inglesa, no voy a ahondar en eso. En el video puede ahondar un poquito. Lo cierto es que a la final perdió. A la final perdió el reinado. 1642. El Parlamento debatió una nueva forma de la Iglesia de Inglaterra. Algunos querían sustituir a los obispos con una forma presbiteriana de gobierno a la forma de Escocia, a la forma congregacional. Era puritano, eran evangélicos, eran low church. ¿Okay? El Parlamento convocó un sínodo en 1643 para discutir esto, llamada la Asamblea de Westminster, para reformar la Iglesia de Inglaterra. El libro de oración común es declarado ilegal por el Parlamento controlado por los puritanos. Imagínense, el libro de oración común, que era un símbolo desde Thomas Cranmer, es declarado inválido. Querían convertir a la iglesia anglicana a la reforma continental, a los calvinistas. Y se produce algo que es la confesión de Westminster. No sé cuántos conocen esta confesión, la confesión de Westminster. Es una confesión que respeta las santas órdenes, pero es muy anglo-evangélica. Es muy anglo-evangélica. Disminuye los sacramentos, solamente reconoce 2, dice que el cuerpo, que la comunión es solamente un símbolo. Eso está en internet, esa confesión, interesante. Es la confesión de los presbiterianos. Porque, por ejemplo, para nosotros son los 39 artículos de fe, para los presbiterianos es la confesión de Westminster. Para ellos eso es sagrado, para los presbiterianos. Documento reformado y calvinista, y la declaración más importante de las creencias de la iglesia presbiteriana escocesa, como se lo digo. Inclusive, en Inglaterra hay varias iglesias que tienen obispos,
pero su declaración de fe, la confesión de Westminster, no son anglicanos, sino que no son presbiterianos, pero siguen esta confesión. No son low show porque no son anglicanos en ningún aspecto, son iglesias evangélicas, pero con obispos. Algo extraño, pero así sucede en Inglaterra. Y bueno, tiene misiones en Estados Unidos y en otras partes del mundo, por supuesto. El rey fue derrotado en las guerras civiles entre sus partidarios y el parlamento y fue ejecutado en 1649 y se acabó la monarquía en Inglaterra por mucho tiempo porque vino el parlamentarismo, un gobierno civil, vino la república a partir de este momento. Llevada por este hombre, Oliver Cromwell, que fue un gran soldado en todas las guerras civiles y venció al rey. Fue este personaje, Oliver Cromwell. Fue uno de los principales generales del ejército. Se convirtió en el rey de Inglaterra y se hizo llamar Lord Protector. No sé qué soy, no, o sea, en la práctica era un rey, pero en verdad se llamó Lord Protector para no tomar ese título, para que fuera como siempre el republicano. En su tiempo, puritanos y presbiterianos forman parte de la vida de la iglesia en desarrollo, de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana era puritana y presbiteriana. ¿Existía la High Church? Sí, desde William Laud existía, pero no era la más importante. Mire cómo cambian los tiempos. ¿Quién era Oliver Cromwell? Un buen soldado, pero un político pobre. No era inteligente en la política. Muy buen soldado, ganó las guerras civiles, pero no era buen político. Y gobernó con la ayuda del ejército que el pueblo odiaba. O sea, imponía fuerza. Intentó gobernar Irlanda y Escocia, no lo logró. Los entes de gobierno, tanto en Irlanda como en Escocia, lo rechazaron, quedando solamente él en Inglaterra. Él fomentó algunas cosas que se lo va a dar para su investigación. Él permitió la iglesia alta, pero estuvo a favor más bien de los puritanos y presbiterianos, ¿okay? en su gobierno. Sin embargo, Cromwell muere en 1658, tuvo 5 años de gobierno solamente, y es reemplazado por su hijo Richard, el cual fue peor que su padre. No tenía nada de liderazgo, era una marioneta. Y el pueblo se dio cuenta de que era una marioneta del parlamento. Y hubo una revolución, un movimiento fomentado, auspiciado por el mismo ejército. El ejército se cansó de los civiles en el poder. Dijo, no, estaba mejor cuando había reyes. Porque perdieron batallas extranjeras, perdieron tierras, tanto Cromwell como su hijo, que ni siquiera lo menciona porque no fue importante. Y el ejército inglés decidió restaurar la antigua monarquía en 1670, trayendo del exilio al hijo de Carlos I, el rey Carlos II, que fue restaurado en el trono. Dice restaurado porque, bueno, a él lo coronaron y todo, pero no estaba en el poder en lo absoluto. Él gobernaba en el sur, pero no, en la práctica no gobernaba. Ahora, termino hoy con esto. En 1660 todo el mundo está cansado de la regla puritana. ¿Por qué? Porque los puritanos, al fin y al cabo, prohibían comer, las vestiduras, no puede, las mujeres tienen que vestirse de una forma, los hombres de otra forma. Habían leyes. Era puritano, todo tenía que ser puro, no tenían que orar tantas veces al día y era obligatorio. ¿Les suena eso a algo evangélico? De ellos vienen. Entonces los puritanos, el pueblo se cansó. Las leyes puritanas y las censuras son derogadas. El ejército puso al rey Carlos II, echó todo esto para atrás. Viene la Declaración de Breda. ¿Qué es la Declaración de Breda? Se traduce en tolerancia para las visiones puritanas dentro del pliegue anglicano. ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto?
por primera vez en el reinado de Carlos II se establece que la iglesia de Inglaterra era High Church, era una iglesia litúrgica, sacramental, con santas órdenes, se establece por ley, pero en la Declaración de Breda se soporta, dice, si los puritanos quieren hacer vida en la iglesia de Inglaterra, lo pueden hacer, pero dentro del anglicanismo. Y se crea formalmente entonces la Low Church. Es decir, deben aceptar el libro de oración común, deben respetar a los obispos, deben aceptar los sacramentos, deben de evitar imponer tantas leyes absurdas al pueblo, pero pueden vivir dentro de su comunidad como ellos les gusta, pues, con sus reglas, que no son obligatorias, pero son optativas, pero pueden fomentarlas, pero tienen que tener obispos. Actualmente son obispos, en la Low Church son obispos, pero los llaman pastores, pero tienen que ser ordenados. Entonces, el puritanismo tiene que adaptarse a la High Church y se crea formalmente la Low Church. Un movimiento, la Low Church, son anglicanos hasta el día de hoy, son nuestros hermanos anglicanos, pero tienen algunas diferencias. Se llaman pastores, no todo el mundo usa vestiduras, no usan vestiduras, pero son ordenados, ojo, usan el libro de oración común. Tienen alguna diferencia con la High Church, pero son anglicanos. Vienen de Carlos II, de la Declaración de Breda. Se traduce en tolerancia para las visiones puritanas, se toleran dentro del pliegue anglicano. El conflicto con el puritanismo deja desconfianza por el individualismo religioso y el emocionalismo entre los anglicanos. Esto continuará a través del Gran Despertar, tema que vamos a hablar más adelante. Eso, el Gran Despertar sucedió en Estados Unidos y es el antecesor de lo que se llama hoy el avivamiento. Cuando usted escucha en la iglesia angélica, avivamiento, viene de este término anglicano llamado el Gran Despertar. Y el primer Gran Despertar sucedió en Estados Unidos, algo que vamos a tocar más adelante. La opresión en Irlanda, tanto por los realistas como por los puritanos, hace que el anglicanismo nunca sea popular en Irlanda. Y eso vino hasta una guerra que quizás el señor en desacuerdo, no sé cuánto más, había una guerra en Irlanda a muerte entre católicos y protestantes. Y se mataban. Estamos hablando de los años 80, 70, 80, 1970, 1980, que se recrudeció. Ahorita ya, gracias a Dios, no hay, pero sin embargo, el anglicanismo como religión nacional nunca entró en Irlanda por la opresión que hicieron los puritanos en aquel territorio. 1662. Hasta aquí llegamos hoy. El Acta de Uniformidad. Una nueva Acta de Uniformidad. Ordena el uso del libro de oración común y es una revisión. Es el libro de 1662. Se consigue en internet. Libro riquísimo, bien pulidito, bien anglicano. El libro de 1662, muy ortodoxo. Se crea esta acta donde todo el mundo se debe regir por lo que dice este libro de oración común, tanto puritanos como arminianos, tanto Low Church como High Church. También hace imposible que los obispos anglicanos continúen en comunión con otros cristianos cuyos ministros carecen de sucesión apostólica. Como resultado, 3.000 clérigos y laicos salen de la iglesia de Inglaterra porque no tienen sucesión apostólica. Los predicadores del puritanismo tienen que ordenarse para ministrar. Algunos se ordenan, otros son disidentes, porque querían la iglesia más reformada. Y se van. Muchos se van a Estados Unidos. La iglesia de Inglaterra, acuérdense que Estados Unidos era territorio inglés, colonia inglesa. La iglesia de Inglaterra se había movido más por la vía media, es decir, entre la iglesia reformada y la iglesia católica romana. No solamente reformada, no solamente católica romana, sino vía media. Y algunos puritanos no lo aceptaron, fueron disidentes.
1662. El libro revisado de oración común hace que muchas prácticas sean opcionales y reintroduce muchos días de santos. En este libro empieza lo que hasta el día de hoy ha heredado el libro azul, que no es, él dice, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto o esto otro. Eso es muy común en el libro azul, viene heredado de este libro de 1662. ¿Por qué lo hace? Por la vía media, para que haya opciones dentro del anglicanismo. 1685, Carlos II muere como católico romano, es otra historia. Él se convierte en catolicismo romano, pero no obliga al pueblo a ser romano. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Y es sucedido por su hermano Jacobo II, militante también católico romano. Yo quiero dejarlo hasta aquí porque lo que viene es importante. Bueno, vamos a leer esta lámina solamente. Juicio de los 7 obispos en 1688. El juicio del rey contra el arzobispo Sancroft y sus 6 colegas termina con la revolución gloriosa. No, yo voy a dejar esto porque quiero ahondar en esto y no tengo tiempo. Porque esto sucede porque cuando Carlos II no quiere instaurar el catolicismo romano, pero su hermano Jacobo II sí lo quiere instaurar. Quiere volver al catolicismo romano en Inglaterra. Y esto forma un gran problema y llevan a juicio a 7 obispos, entre esos de Canterbury, de la sede más importante. Y esto termina con una revolución que hace, bueno, que el rey Jacobo II se ha quitado y puesto Guillermo III. Pero esto lo quiero dejar para la próxima clase. Yo quiero dejar hasta hoy esta clase porque vienen cosas bastante interesantes que quiero dejarlo para después. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Interesante, señor Ender, Paola, Yanela. Estamos aprendiendo cada vez más. Estuvo muy interesante, profe. Súper interesante, diría yo. Interesantísimo. Entonces ya ven dónde viene, hoy aprendimos la low church, la high church, donde viene el puritanismo. Y lo vuelvo a repetir, es interesante decirles a los evangélicos, especialmente a los evangélicos congregacionales, estoy hablando, vuelvo a repetir, las asambleas de Dios, pero de la asamblea de Dios vienen los cuadrangulares, de la asamblea de Dios vienen la obice. Estamos hablando de la iglesia Betel Internacional, viene de las asambleas de Dios. Los bautistas. Esta gente viene de los puritanos, son descendientes directos de los puritanos. Porque la Asamblea de Dios, su origen es americana, es de Estados Unidos. Los bautistas vienen de allá. Entonces, toda esta gente, los evangélicos, vienen de los puritanos. No nombro a los pentecostales y a las iglesias libres estas, porque los pentecostales y las iglesias libres, estamos hablando no tienen, literalmente apenas tienen quizás 100 años de historia. Estamos hablando de 1914, 1915. El pentecostalismo es reciente, bastante reciente. Sin embargo, los pentecostales y la iglesia libre siempre son divisiones, casi siempre son divisiones de las asambleas de Dios, de las iglesias anabatistas, de los bautistas, de la iglesia obice, de la iglesia metodista. Entonces, en el árbol genealógico podemos decir que los evangélicos, cuando nos tiran a los anglicanos, ustedes son descendientes nuestros, son descendientes del anglicanismo, son descendientes de los puritanos, los puros. Por eso siempre les digo, no les suena algo. Vean que el pueblo inglés se cansó de los puritanos por tantas reglas. Muy parecido, ¿no? Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero aprendimos eso, aprendimos la low church, aprendimos la high church, aprendimos de la vía media. Bastante interesante lo que somos. No sé en Ecuador si conocen iglesia low church. La iglesia, por ejemplo, la iglesia del obispo Miguel en Brasil, la iglesia de Recife, ellos son low church. Ellos se llaman pastores entre ellos. Ellos no se llaman obispos, se llaman pastores. No usan solideo. El solideo no lo usan.
no usan ropa, en muchas de sus actividades no usan ropa, están de civiles, pero son anglicanos. Eso sí es importante. Por la declaración de Debra, donde se acepta el puritanismo como parte del anglicanismo. Interesante, ¿cierto? Así es. Como siempre les pido, pasen por los videos en Classroom. Le da contexto, le da historia, le ahondan en la vida de los personajes. Por supuesto, los trabajos que yo les mando también, la intención es esa. La intención de los trabajos es que usted investigue, que, que se llene. Todo eso es cultura, muchachos. Siempre, todo eso es bueno. Todo lo que sea para aprender es bueno. De resto, Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles. Este miércoles sí, se los aseguro. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Dios les bendiga. Amén. Gracias, profe. Buenas noches.